Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes conocen al guionista Jeff Love y Tim Sale, pues representan a la poesía tanto en Marvel y DC. Por supuesto, algunas de sus obras han llevado al cine como Batman. También lo recordamos por Superman 4 estaciones, de una belleza poética insuperable como Daredevil amarillo o Hulk gris. El caso es que ha llegado a mis manos Investigadores de lo desconocido, creado por Jack Kirby y Dave Wood, cuyos personajes guardan un cierto parecido, un parecido total con los Cuatro Fantásticos. Y es que podemos decir que Jack Kirby y Stan Lee hicieron un refrito con esta obra. Se trata de una obra de ciencia ficción que catapultó a la fama a los citados autores Jeff Love y Tim Sale en una extraña historia en la que los investigadores de lo desconocido son sometidos a un juicio en toda regla y, por supuesto, a un juicio mediático por su fama, donde tendrán que demostrar su inocencia contando como testigo principal con Superman, que para demostrar que tiene autoridad tendrá que levantar a pulso a nada más y nada menos que a un jurado, formado lógicamente por las personas que conforman los jurados en Estados Unidos. ¿Qué más te podemos decir? Pues te podemos decir que el discurso de Superman es de estos que te toca el corazón. Cómo este hombre hace una defensa del mundo de los superhéroes con esa serenidad que le caracteriza y esa templanza. En cuanto a ser un héroe, bueno, eso es más que una etiqueta que me han puesto los medios de comunicación. Cada día aprendo algo nuevo sobre este trabajo. No conozco a estos hombres salvo por su reputación. Pero en el sitio donde me crié, mi padre me enseñó que cuando la gente tiene problemas, intentas ayudar. Y una cosa me quedó clara, los investigadores tienen problemas. Estos hombres tenían una responsabilidad terrible. Decidieron proteger a los inocentes, intentar que este planeta fuera un lugar mejor donde vivir. Y a veces, cuando lo intentas, Dios nos ampare, fracasas. Y por lo que tengo entendido, eso fue lo que pasó. Les pido que abran sus mentes y usen la imaginación, y si quieren creer, lo harán. Al fin y al cabo, ya creen que un hombre puede volar. Ahora, si les parece, terminamos por el principio, porque estos personajes suelen ser presentados de esta manera. Éramos 4 hombres viviendo en tiempo prestado. Curioso. ¿Qué es tiempo prestado? Aún más, ¿qué es el tiempo? En realidad solo hay antes, después y ahora. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las elecciones de Aragón, donde todos parece que han ganado y nadie ha perdido, nosotros dejamos a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, ya que entre otras podrán encontrar películas como Cumbres Borrascosas, No hay otra acción, una cinta curiosa de intriga coreana. También se estrena la cinta de terror El Vestido, protagonizada por Belén Rueda, y En Ruta de Escape sus directores nos prometen acción e intriga. En Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de la película Hellboy, el hombre retorcido. Y seguimos, por supuesto, recomendando la película sobre Gemma Galgani, que está teniendo más éxito del esperado. Una cinta religiosa que merece mucho la pena. Y por otra parte tenemos una pequeña sorpresa, ya que vuelve a nuestros micrófonos Jorge San Román, que nos va a hablar del humor inglés tanto en cine como en televisión. No se lo pierdan. La cartelera.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega un peliculón de esos para disfrutar en casa. Se trata de una película de acción, un thriller de cine negro americano protagonizado por 3 estrellas como Mark Ruffalo, Halle Berry y Chris Hemsworth. Hay que decir que se trata de una historia relacionada con el mundo de los robos, ya que Davis es un escurridizo ladrón de Los Ángeles que está dispuesto a dar el último y peligroso golpe, pero se encontrará con unos enemigos que le harán la vida imposible. Hay que decir que esta obra ha sido dirigida por Bart Layton, que se ha inspirado en películas como Un romance muy peligroso de Steven Soderbergh o El caso de Thomas Crown, una cinta protagonizada por Steve McQueen. Además, este señor nos vende la moto de la siguiente manera. Es el clásico duelo de gato y ratón, pero con un trasfondo más profundo sobre qué es realmente la justicia, hacer cumplir las normas o entender su espíritu. Por otra parte, Halle Berry hizo unas declaraciones curiosas que por un lado tienen ideología y por otro demuestran la realidad de lo que le pasa a algunas mujeres. Dice, la película habla de quiénes somos como mujeres, especialmente la madurez y de cómo a menudo somos descartadas y devaluadas. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Todos los que amamos la literatura disfrutamos con las novelas del siglo XIX, tanto de chicos como de chicas. Hoy le toca el turno a las chicas porque esta semana se estrena Cumbres Borrascosas. ¿Quién no se acuerda de Mujercitas de Alcott? Gran novela. ¿Quién no se acuerda de todo lo que tiene que ver con Jane Austen? Pues seguro que a todo el mundo le suena Sentido y Sensibilidad, por ejemplo. El caso es que ahora le toca el turno a las hermanas Bronte. De las hermanas Bronte a mí particularmente me gusta mucho Jane Eyre, pero quizá la de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas, sea la más famosa y la que ha tenido adaptaciones más potentes desde un punto de vista cinematográfico. El caso es que Emerald Fennell, el director de esta producción, pues desde luego ha tenido que pensar en 2 grandes historias que se hicieron, o 2 grandes versiones que se hicieron de esta potente historia dramática. No, lo siguiente, donde los temas de fe a veces se combinan también con los grandes dilemas morales. ¿Quién no se acuerda de la obra de William Wyler, ese grandísimo director que hizo una versión protagonizada por Melle Oberon y por Laurence Olivier, uno de los mejores actores británicos? Pero también hubo una versión de los años 90 que también sirvió de inspiración para el director, que estaba protagonizada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes, que se hizo a través de la directora Andrea Arnold. El caso es que esta historia es mucho más potente a nivel físico, ya que el director tenía claro que los 2 protagonistas no tenían problema en desnudarse tanto físicamente como sentimentalmente. En esta ocasión, por lo visto, se ha quitado, o mejor dicho, se ha dejado la parte más sensual de la novela, y desde luego estos 2 actores pues darán todo, mostrando todo con un toque erótico festivo. Hay que decir que la actriz Margot Robbie pues es una actriz que lo hace fabulosamente bien, y todos los papeles que toca los borda. Es capaz de hacer de Barbie, es capaz de hacer de Harley Quinn, la novia del Joker, y en esta ocasión de hacer un papel tremendamente dramático. Por lo visto el director conocía el trabajo de esta mujer como productora y también como directora, pero nunca había trabajado con esta actriz y la verdad es que le ha sorprendido. El actor que da réplica a esta mujer es Jacob Elordi, al que recordamos por la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, que también está nominada a los Oscar. Así que si quieres ver una historia potente, pues aquí tienes Cumbres Borrascosas. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias a la cinta de terror El Vestido, el nuevo trabajo de Jacob Santana. Y es que podemos decir que el cine de terror está de moda. El cine español está últimamente haciendo muchas películas de cine negro o de terror que están funcionando muy bien, y sobre todo el terror está funcionando tanto en España como en todo el mundo fabulosamente, tanto con películas americanas como españolas. Y hay que decir que Belén Rueda es una actriz especializada en el tema, en el mundo del cine negro y del género de terror, desde que hiciera, por ejemplo, El Orfanato, que fue una película que le catapultó a la fama, aunque ya gracias a Alvin Noche, como en Emilio Aragón, donde hacía muy buenas migas, pues esa oportunidad le llegó como era de esperar, porque cuando eres famoso y encima participas en un programa con Emilio Aragón, pues la cosa siempre funciona, y desde luego eso le catapultó a esta mujer a convertirse en una de las actrices de más éxito en España, y que más ha participado en películas de estos dos géneros que estamos mencionando. Le acompañan en el reparto Belén Écija y una niña que se llama Vera Centenera, que tiene una curiosidad porque esta niña le preguntó qué hacía ella para llorar en las películas, y la verdad es que esta historia es bastante curiosa. Esto es primordial cuando trabajas con un niño, porque es muy difícil para ellos distinguir lo que es trabajo de lo que es realidad. Nos cuesta a los adultos, imagínate a ellos. Una vez me preguntó con mucha curiosidad cómo hacía yo para llorar, y yo le expliqué que lo importante nunca es el hecho en sí de que la lágrima te caiga, sino que tus ojos expresen qué es lo que está pasando por dentro cuando tienes miedo. Hay que decir que en esta ocasión El Vestido es el objeto diabólico que de alguna manera va a asustar a los espectadores. En él se cuenta la historia de Alicia, una mujer divorciada que con su hija se mudan a un caserón donde décadas atrás se produjeron unos trágicos hechos. La verdad es que el argumento no suena, pero el cine de terror sigue funcionando. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Corea del Sur es un país muy querido por el que se habla, porque siempre ese enfrentamiento contra Corea del Norte pues ha sido algo que siempre me ha llamado la atención e intentado informarme. Además, es un país que curiosamente está aumentando el índice de conversiones al cristianismo de manera exponencial. Uno de los primeros directores que pude conocer en un festival de cine fue Park Chan-wook, que hizo una película que me llamó bastante la atención, que era algo así como No soy un cyborg, y que de alguna manera era una especie de metáfora sobre la anorexia y cómo curarla. Y la verdad es que me pareció fascinante esa forma tan original a través de una película de ciencia ficción de contar esa grave problemática, porque era bastante certera en el tema y se veía que no se había hecho a la ligera. Para este director, cuanto más trágica es una historia, es más importante encontrar una faceta humorística que de alguna manera nos haga respirar y disfrutar de ella. Se trata de una historia poética sobre la violencia y el thriller, donde por supuesto hay drama y comedia. La cinta en cuestión se llama No hay otra opción. Y hay que decir que este hombre pues narra muy bien las coreografías, sobre todo la de acción, y es uno de los grandes cineastas del cine asiático. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hellboy, el hombre retorcido. El dibujante guionista Mike Mignola creó un personaje realmente peculiar, documentándose muy bien para crear un diablo bueno como Hellboy, que de alguna manera investigara todo lo relacionado con el folclore, las leyendas y los milagros en torno al cristianismo con cierto respeto. Guillermo del Toro remató la jugada con un díptico sobre este personaje, presentándolo al principio como un bebé al que se le cortan sus diabólicos cuernos y se le da un rosario que lleva en su mano derecha para inclinarse por el lado celestial y no caer del lado de Lucifer. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El caso es que hay un nuevo cineasta que se atreve con esta historia, ya que nos cuenta la cuarta entrega, por decirlo de alguna manera, de Hellboy. Nos estamos refiriendo a Hellboy, el hombre retorcido. El director en cuestión es Brian Taylor, muy relacionado con el cine de acción, que nos ofrece la primera parte de la tercera entrega de tan icónico personaje como si se tratara de cine de serie B. El actor que da vida a este mítico superhéroe tan peculiar y tan cascarrabias es el actor Jack Casey. Y para los que se animen a ver esta historia, la cinta gira en torno a Hellboy y una agente novata del BPRD, que se quedan parados en los Apalaches rurales en los años 50 y allí descubren una pequeña comunidad embrujada liderada por el hombre retorcido. Al parecer, el realizador adapta el cómic de homónimo título creado por Mike Mignola y Richard Corben, dividiéndolo en un díptico de hora y media, como si se tratase de una obra de teatro en 3 actos. Esta producción no es una cinta de terror, pero la ambientación tiene un tono lúgubre, logradísimo y muy creíble, sin que parezca forzado o creado artificialmente con la intención tan solo de inquietar al espectador, siendo más fiel al cómic en cuestión. Esta producción se sale un poco de la línea habitual del personaje dentro del séptimo arte, pues es más oscura y tiene un ligero toque hedonista. Esta historia de diablos y brujas va en la línea de lo que se conoce en Estados Unidos como horror folk, con lo que la música de este género, así como la country, encajan a la perfección. Hellboy y su equipo representan las fuerzas del bien frente a los citados seres malignos, donde nuestro héroe, tan políticamente incorrecto como siempre, pondrá a prueba su naturaleza bondadosa, aguantando con un sufrimiento eterno las situaciones que va viviendo que tienen que ver con su infancia, pero sintiendo cierta debilidad. Algunos miembros de su equipo de colaboradores tendrán que poner sus dones al servicio de los demás. La encantadora mirada de Adeline Rudolph, nacida en Hong Kong, que hace las veces de La Bella y la Bestia, está de alguna manera representada en estos personajes, frente a los seres diabólicos. En esta producción aparece un sacerdote entre católico y protestante. Se podría decir así que es esencial en la resolución de algunas situaciones críticas contra tales seres. El director acierta al representarlo como una persona ciega, como recordándonos que la luz que ilumina la vida, o su vida concretamente, no es la de sus propios ojos, sino que mira con los ojos de la luz del mundo, que es el Señor, que acompaña al alma del pecador y que le quiere a pesar de los pecados que deben ser combatidos. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana va vestido con un elegante traje de chaqueta y corbata. Mueve con garbo el bombín y no es ni Greta ni Charlotte. Tiene la gracia de los Monty Python y pasea el bastón con mucho arte. Tiene apellido de santo. No sé si lo será. Responde al nombre de San Román, Jorge San Román, siendo el autor de Con permiso de la reina, el humor inglés de los bufones a la sitcom de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola Víctor, muy buenas tardes. Encantado como siempre de estar contigo y muy agradecido y divertido ante esta presentación tan británica que me has ofrecido. Cuando a alguien le preguntas por el humor inglés, te dice que es un humor que tiene mala sombra. Otros destacan por su magnífico humor negro, otros por su finura y elegancia,
Otros destacan el manejo del sarcasmo y la ironía. ¿Cómo lo definirías tú? El humor británico es todo esto que dices y claro, mucho más. Ahora, ¿qué entendemos? O al menos, ¿qué entendemos la gran mayoría por el humor inglés? Yo creo que lo asociamos con esas series británicas que llegaron a España a mediados de los años 70. Me refiero a Papá, querido papá, sobre todo Un hombre en casa, El nido de Robin, Los Roper. Estas series que irrumpieron en un panorama mediático en un momento en el que en España, en plena transición, al principio de la transición, pues se abría de alguna forma una ventana, gracias a la televisión pública, a través de la cual nos llegaba pues un montón de cosas que hasta entonces nos habíamos perdido. Y yo creo que el público de aquí, el público español, recibimos con sorpresa, con alegría, todo aquel aire fresco que nos trajo, por ejemplo, Un hombre en casa. Una serie que yo recuerdo disfrutar. Yo era un crío, un adolescente, vamos, pues tenía unos 12 años o algo así. Y recuerdo disfrutar estas series al lado de mi familia, con mis padres que se partían de risa. A mi madre le encantaba la señora Roper. Y bueno, era muy sorprendente porque estábamos acostumbrados a un humor muy diferente, a un humor pues de las series las pocas series humorísticas que se nos ofrecían por entonces, La Casa de los Martínez, en fin, otras obras maestras del humor español, pero que nada tenían que ver con aquello que nos llegaba. Y bueno, pues volviendo a tu pregunta, yo creo que cuando hablamos de humor británico, de humor inglés, la gran mayoría tenemos en mente eso, esas series que nos entraron, aunque desde luego mucho antes de aquello existía, por supuesto, el humor inglés. El prototipo de humor inglés fino y elegante podría ser el de David Niven, recordado por La Vuelta al Mundo en 80 días y por el gran talento que tenía como escritor. David Niven es uno de los grandes actores de todos los tiempos, británico por excelencia. Yo creo que la imagen que la gran mayoría tenemos en mente es la de su papel protagonista en La Vuelta al Mundo en 80 días, en la que perpetuó de alguna manera ese carácter tan propio del dandy inglés, con ese punto de extravagancia. En realidad, Niven lo que interpretaba era el personaje que había creado Julio Verne, y es curioso porque que un escritor francés sea quien, digamos, dibuja ese arquetipo del dandy inglés que ha quedado ya grabado en el imaginario popular, pues tiene lo suyo, ¿no? Un francés. Y el caso es que David Niven se introdujo, se reconoció en más de una ocasión que este papel, el papel protagonista en La Vuelta al Mundo en 80 días, había sido el favorito, su preferido, en su larga carrera cinematográfica. Y antes de esta película y después siempre mantuvo ese tipo inmutable, ¿no? Con ese punto humorístico, elegante, extravagante. En La Vuelta al Mundo en 80 días, por ejemplo, está obsesionado con que el agua esté a una temperatura determinada, ni un grado por encima ni un grado por debajo, ¿no? Y ese punto un tanto maniático pues también tiene su punto humorístico. El humor de Benny Hill se caracteriza por su carácter horterilla y erótico festivo. Mi padre siempre cambiaba de canal y apagaba la tele. Y el culmen de los horteras, por supuesto, es el encuentro que tuvieron Jesús Gil y el mítico Benny Hill en la época del Cacao Maravillado en Telecinco. ¿Qué te pareció ese encuentro? Desde luego es curiosa la coincidencia, sí, de los dos Hill. ¿Qué te puedo decir? Igual que los años 70 y hasta finales contemplaron cómo nos llegaba ese humor fino inglés, pues bueno, pues a partir de los años 80 nos llegó otra faceta, otro cómico que a mí me parece realmente muy brillante, que es Benny Hill. Y bueno, por la coincidencia en España, pues en los 80, la España de los 80 ya no tenía nada que ver con la España de los 70, ¿no?
La irrupción también de esos personajes como Gil, la Marbella de aquella época, bueno, pues eso merecería un estudio aparte, incluso con Sean Connery, un británico que anduvo por allí involucrado también en un caso bastante oscuro, que por cierto la policía española con mucho humor denominó Operación Goldfinger. Y el caso es que Benny Hill en Inglaterra fue toda una institución. Es un personaje, un actor que aparte de sus shows televisivos aparece en películas, por ejemplo en Chitty Chitty Bang Bang, en otras producciones. Su programa fue el más visto de la televisión británica entre finales de los años 50. Durante 50 años Benny Hill estuvo entreteniendo, divirtiendo, haciendo reír al público inglés. Sucede que a partir de los años 90 cambiaron las tornas en el sentido de que los humoristas británicos más progresistas, gente como Ben Elton, por ejemplo, pusieron en tela de juicio, tratando de sexista, pusieron verde a Benny Hill y terminó por convertirse en un verdadero proscrito. Hoy día no se puede hablar de Benny Hill, y en Inglaterra se prohibió un homenaje que había previsto con motivo de su 100 aniversario. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece bastante injusto, ¿no? Porque creo que las cosas hay que verlas con el tiempo. Y mirado de otra manera, yo recuerdo aquellos shows en los que un montón de chicas ligeras de ropa perseguían a Benny Hill tan azorado y tal. Y pensándolo bien, el tonto era Benny Hill. Las listas al final eran las chicas, ¿no? El que quedaba como un tonto y como un baboso era Benny Hill. Por otra parte, hay que decir que... ¿Y qué podemos decir de Charles Chaplin? Que Charles Chaplin, bueno, creo que queda fuera de toda duda que es uno de los grandes nombres de la comedia de todos los tiempos, británico, londinense. Alabó la figura de Benny Hill, decía que en él, en su estilo de humor, veía la continuación del slapstick, que es un género que tanto él como otros genios del cine mudo pues explotaron durante un tiempo. Ver toda aquella época del cine como sexista y tal, sin duda lo es, pero insisto, creo que tenemos que mirar las cosas con perspectiva histórica y en fin, pues no sé, denostar a estas alturas a un personaje como Benny Hill, creo que hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Al principio Mr. Bean reconozco que me hacía bastante gracia, pero con el paso de los años cada vez me saca más de quicio. Me sale el cállate, 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 que me desesperas de la chilindrina del Chavo del Ocho. ¿Qué destacarías de este actor? Mr. Bean tiene esa peculiaridad. Lo puedes adorar, hay gente que lo detesta. Ese es el fin, esa es la finalidad del arquetipo del personaje. Es que Mr. Bean realmente es un ser tan mezquino, ¿no? Que bueno, ahora hay que señalar que su creador, Rowan Atkinson, la persona, el hombre que le dio cara a que siempre ya asociaremos con Mr. Bean, antes de Mr. Bean hizo otras muchas cosas en la serie La Víbora Negra, que es una serie que no tuvo en nuestro país la misma repercusión que otras series británicas, entre otras cosas porque se había diversificado mucho ya la oferta televisiva, había canales autonómicos y estas series o plataformas ya de pago, y estas series llegaron, pues ya no había dos canales y ya no las veía toda España. Ahora, La Víbora Negra es una serie magnífica, y Rowan Atkinson hablando mucho, un actor realmente brillante. Mr. Bean es un arquetipo del humor británico, o sea, eso es indudable. Forma ya parte del ideario popular. Y creo que uno de sus grandes méritos es que conseguir sacar de quicio a unos y a otros, hacerles partir de risa sin hablar, sin decir una palabra, solo empleando esos sonidos guturales, esos ruidos que emite, ¿no? Esas caras. Yo creo que es un actor brillante.
El personaje dio lugar a una serie de dibujos animados también de gran éxito y yo creo que la clave de su humor es que se puede ver en cualquier latitud, en cualquier país del mundo y como es una comedia sin palabras, pues se puede entender perfectamente. O sea, en cualquier país. Esto yo creo que es una de las virtudes. Hay que pensar también que Netflix ahora va a lanzar una serie protagonizada por él. Y mira, y respecto al hartazgo, yo creo que puede tener que ver con el hecho de que, claro, el gran éxito que tuvo la serie en todo el mundo dio lugar a que se hiciesen películas con el personaje. Y claro, las películas no es lo mismo ver sketch de 5 minutos, de 4 minutos, de 9 minutos, que ver una película de 2 horas, que más bien viene a parecer una sucesión de sketch, pierde la gracia, pierde la frescura, no es lo mismo. A mí me gusta mucho más y me gustan desde luego mucho más los sketches de Mr. Bean que las películas, eso sin duda. Y mira, en el libro hay transcribo, además completa, una entrevista que hizo Mr. Bean, que hizo Rowan Atkinson a Elton John en la televisión inglesa, que es muy graciosa, porque lleva, al final es un truco, es todo un montaje, pero a medida que la vas viendo, te produce una tensión porque partiendo de premisas completamente absurdas acaba sacando de quicio a Elton John y es brillante, o sea, no solamente cuando no abre la boca Ron Atkinson es muy divertido, sino que en esta entrevista está verdaderamente graciosísimo, es para no perdérsela. El tema de las series con risas enlatadas se recuerda con cariño. ¿Quién no se acuerda de ese célebre logo de los años 80 en el que aparecía el río Támesis? Son tantas las series buenísimas que es difícil señalar algunas. Lo que sí recuerdo de forma nítida es que cuando, como tú señalas, cuando aparecían las imágenes del puente de la Torre, acompañadas de una fanfarria, aquella chan, 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 chan. Estuvieses donde estuvieses de la casa, cuando escuchabas aquello, sabías que a continuación iba a venir una de esas sitcom y que iba a ser algo muy, muy, muy divertido. Ibas a pasar un rato divertidísimo ante la tele, y es uno de esos recuerdos que toda una generación tenemos en mente, ¿no? La fanfarria de Times Television. La BBC en Inglaterra que ha propiciado, que ha apoyado y financiado y producido estas series desde prácticamente los principios, es mucho más. En Inglaterra es mucho más que un canal de televisión, es toda una institución. La BBC forma parte de los valores británicos y seleccionaba muy bien todo lo que ha producido, tanto los dramáticos, las series dramáticas, como las cómicas, son de un buen gusto, de una brillantez. Las comedias, esos diálogos, esos actores sensacionales. Por ejemplo, recuerdo a Leonard Rossiter, un verdadero genio que también apareció en varias películas de Stanley Kubrick. Los Roper yo creo que es una de mis favoritas, aunque por encima de ellas, fíjate, y esta la vi muchos años después, destacaría Sí Ministro y Sí Primer Ministro, que son dos series que a todos tus oyentes recomendarían que tratasen de buscarlos, no sé en qué plataforma se pueden encontrar. Creo que sí hay, que sí se ha editado esto en DVDs, en Blu-ray, Sí Ministro y Sí Primer Ministro. Recuerdo que cuando las vi a finales de los años 90, en un canal de televisión de una plataforma que se llamaba Canal Album, bueno, fue un descubrimiento sensacional, y resultaba muy difícil seguir los diálogos porque
eran de una agudeza o sea, era muy difícil digerir una comedia tan pura, tan sofisticada, tan divertida, los actores tan comedidos dentro de lo absurdo de lo que estaba pasando. Y curiosamente, lo que esta serie refleja son, por decirlo de alguna manera, los subterfugios de lo que sucede en Down Street, en el epicentro del poder británico. Lo que sucede con el ministro, con el primer ministro, y las cosas que se cuecen pues en la secretaría, en la subsecretaría. De verdad, es algo que vista hoy, es que por supuesto no solo no pierde un ápice de su brillantez, sino que todo lo contrario, es que sigue plenamente vigente. Por último, en el libro dedicas un apartado al cine y hay una etapa relacionada con la Ealing, el cine de sonrisas, del cine clásico británico, y luego nos encontramos con grandes películas británicas en dos estilos diferentes. 4 bodas y un funeral, o Full Monty por un lado, y otra, la comedia romántica, Una cuestión de tiempo, una cinta más reciente que estaba realmente bien. ¿Qué destacarías de esas dos producciones, de 4 bodas y un funeral y Full Monty? La productora Eileen, sin duda, forma parte de la historia de la mejor comedia británica, de la mejor comedia que se ha hecho en el cine, y desde luego de la mejor comedia británica. Entrañable, quizá, es el término que mejor podía definir estas películas, producidas por una compañía, la Eileen, que tenía ya una larga historia, pero que con un pequeño estudio cerca de Londres, presupuestos ajustados y con unas historias sensacionales y unos actores sensacionales, consiguieron unos éxitos de taquilla muy notables, y también levantar el ánimo de un público, de un pueblo, de los ingleses, que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y de todo el sufrimiento que supuso la devastación de Londres, de otras ciudades de la industria británica. En fin, el cine sirvió una vez más pues para levantar la moral, y a la vez para criticar también determinados aspectos, porque la comedia británica puede ser amable, pero hasta cierto punto, y en las comedias de Eileen se puede ver, ¿no?, en películas como Whisky a Go-Go. Mi favorita, quizá la que más veces he visto, es 8 sentencias de muerte, que me parece un prodigio interpretativo por parte de Alec Guinness, que no solo protagoniza la película, es que son 8 los papeles que interpreta, entre ellos el papel de una dama inglesa. Alec Guinness es un actor que mucho antes de recibir un Oscar por El puente sobre el río Kwai, mucho antes de convertirse en Obi-Wan Kenobi, había ya protagonizado todas muchas de esas películas de la Eileen en los años, a mediados de los años 50, y demostrando pues ser un actor de una medida, de un gusto, de una inteligencia, bueno, en 8 sentencias de muerte, que es una película muy, muy, muy divertida, muy graciosa. Asombra ver cómo puede alguien, pues eso, meterse en la piel de 8 personajes tan distintos entre ellos, y especialmente el papel de una dama británica que bueno, que Alec Guinness lo borda. Cuatro bodas y un funeral y Full Monty representan ya otro momento de la comedia cinematográfica, en este caso, producida en Inglaterra. Cuatro bodas y un funeral se convirtió en el gran taquillazo de la película, que sirvió para revitalizar el cine británico de comedia, el lugar que la comedia británica había tenido en el mundo. Y esta película, pues, nuevamente con presupuestos ajustados, consiguieron pues una película que yo
con sus virtudes, creo que también, no sé, adolece de la carga crítica ácida, ese punto de humor negro, de un poco destroy que también caracteriza la comedia británica, no sé, algo un poquito más blandito, ¿no? Como el propio protagonista, Hugh Grant, que no sé, se quedó establecido desde ese momento como el nuevo galán del cine británico. Algunos lo compararon con Cary Grant. En fin, creo que no caben comparaciones. Cary Grant fue un personaje, un actor, otro arquetipo británico de una talla excepcional. Y sin restarle méritos, desde luego, a Hugh Grant, pues se convirtió pues en ese personaje, en ese galán vulnerable, cómico, suave, en fin. Full Monty ya es otra cosa. Fue otro fenómeno, otra película también que además durante su preproducción sufrió muchísimas desavenencias, estuvo a punto de no llegar a ser estrenada. Pasó, bueno, fue realmente fue una gran labor de producción también por parte del guionista, el esfuerzo que hicieron para que se estrenara, y en ella yo creo que vemos como una reivindicación del papel masculino, una Inglaterra completamente distinta a la Inglaterra del periodo Thatcher, de la desindustrialización, de familias desesperanzadas, y como un grupo de esas personas desesperanzadas pues hacen algo tan loco como un striptease. La película, un striptease masculino. La película fue un taquillazo y al igual que Mr. Bean es un prototipo, Full Monty es algo que ha trascendido de la película, y hoy día es una expresión popular esto de hacer un Full Monty. Cada país ha tenido su versión teatral, cada cierto tiempo se reestrena una nueva en teatro o en cine, o sea, es una trama, es un argumento, pues bueno, que ha seguido funcionando y que se presentó pues también como algo reivindicativo, pero no sé, a mi modo de ver, visto hoy, algo blandito. ¿Y qué me puedes decir de Una cuestión de tiempo? A mí también me gusta mucho, sí, Una cuestión de tiempo. Fíjate, unos años antes de esa película también se rodó, Frank Gott hizo Un funeral de muerte, que es una película desternillante, y además con ese punto de humor negro auténticamente británico. O sea, esa es una gran película británica de humor de principio a fin. Todavía, por aquel entonces, el cine inglés, la comedia inglesa, hacía cosas, lanzaba estrenos muy interesantes. Yo creo que esto también va por épocas. Han pasado ya, fíjate, desde estos dos títulos ha pasado ya más de una década. Las cosas cambian mucho, para bien, a veces para mal. Y yo creo que desde entonces, pero desde 2010, ya desde antes, se venía respirando como algo así como un retraimiento, ¿no? de la comedia, buscando un terreno más políticamente correcto, sin tratar de ofender a nadie, y a veces una de las características del humor inglés es que a veces puede ser muy ofensivo. El humor inglés y el humor en general. La comedia a veces consiste en eso, y si entramos ya en lo políticamente correcto, cada vez nos limitamos más, y llega un punto en el que, bueno, el punto en el que estamos, en el que parece que cuesta mucho lanzar determinados proyectos, y que lo mejor es no correr riesgos para no ofender a nadie. El estilo humorístico de los Monty Python tiene sus seguidores y detractores.
Bajo mi punto de vista, su humor es inteligente pero demasiado anticatólico e irreverente, lo que molesta mucho en España. La mejor película con diferencia yo creo que sería La vida de Brian, y el actor que siempre me ha gustado es Jonathan Pryce, haciendo de Don Quijote, también como lo hizo Rafael Ribelles en la película en blanco y negro de Rafael Gil. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Desde luego, los Monty Python supusieron en su momento una ruptura. Cuando presentaron su programa, El Circo Ambulante, que es cuando se hicieron famosos en Inglaterra, a finales de los años 60, protagonizaron una ruptura, o sea, removieron, de alguna manera, concentraron en ellos, en su humor. Este grupo cómico concentró lo mejor del humor inglés y lo definió. O sea, a partir de ese momento mucha gente asocia el humor inglés con Monty Python. Una película como La vida de Brian, yo la vi, fui al cine siendo adolescente, esto pues en el año 70, unos 14 años, algo así. Recuerdo que se estrenó con subtítulos, precedidos por una polémica, hablamos de la España de 1979. Y a mí me resultó muy difícil seguir los subtítulos a la vez que veía la imagen, porque nuevamente los diálogos eran tan brillantes, tan agudos, tan divertidos, que me resultaba difícil seguir los gags visuales y a la vez lo que estaban contando. Si la vemos con el paso de los años, nos damos cuenta que no es tan anticatólica, no es una película anticatólica. Los ingleses son en fin, en este caso, pues ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio, ¿no? Cuando los propios Monty Python, ellos mismos, bromean sobre la Inquisición española, rara vez o nunca se fijan en las atrocidades que los reyes ingleses, por ejemplo, que Enrique VIII cometió contra los católicos, las purgas, los asesinatos, en fin. En esto no entra, ¿no? Lo terrible fue la Inquisición, lo que hicieron allí con los católicos, de eso no se habla. Pero fíjate, sobre el agnosticismo de Monty Python, bueno, pues no sé qué decirte. En sus 4 películas, el único personaje que aparece siempre es Dios. De manera que esto también había que cuestionarlo, ¿no? Sobre todo porque también hay que ponerse en la situación de los propios Monty Python, de los humoristas, el momento, la educación que recibieron. Ellos vivieron crecieron en una Inglaterra de posguerra con una educación muy rígida. Estudiaron en colegios religiosos donde se imponían castigos muy severos. Y todo esto, pues al final, claro, tenía de alguna manera que salir. Se rieron de ello, ¿no? Terry Gilliam, que aunque no es inglés, es el norteamericano de los Monty Python, decía que en estos casos, pues es mucho mejor reírse que interiorizarlo y dramatizar, que hay que reírse de ello, ¿no? En nuestro programa hay un gran interés por la historia. ¿Qué nos puedes decir del origen de los bufones y de los personajes de Punch y Judy? Profundizar en los orígenes del humor inglés es remontarse, claro, mucho antes de los bufones. Yo, de hecho, en uno de los capítulos de este libro se titula ¿Había bufones en Stonehenge? De alguna manera preguntándome dónde podemos encontrar ese origen del humor inglés y cómo en el resto como en todos los países del mundo, pues, el humor ha tenido su recorrido partiendo primero de la tradición oral. Siempre se empieza hablando, contando historias, y llega un punto en el que
en el que los bufones, por ejemplo, giran la situación y se ríen de los poderosos en su cara. Es una forma, además que el bufón inglés, yo creo que el bufón lo asociamos siempre con ese personaje contrahecho que está en la corte y siempre a punto de perder la cabeza literalmente si se excede en la broma que le hace al poderoso. Como te digo, antes de llegar a los bufones, la tradición oral, historias como la de Robin Hood, que también tiene su punto humorístico y su punto de contrapartida del pícaro arquero y su pandilla de alegres arqueros proscritos contra los poderosos, nace en la tradición oral. Los trovadores, los personajes de Punch y de Judith son otros dos arquetipos del humor británico y estos tienen su origen en el siglo XVIII. Los introdujo curiosamente un artista italiano. Parte Punch, parte de Polichinela, y Polichinela, pues fonéticamente es fácil, Polichinela, Punch, ¿cómo se llega a ello? Es un personaje que hoy sí que resulta políticamente incorrecto porque las tramas de las pantomimas de este personaje, de Punch, de la marioneta, es que con una cachiporra lo único que hacía era pegar a Judith, a su mujer. Se incorporó al elenco de personajes un niño que se supone que era el niño de ambos. Entonces Punch primero pegaba a su mujer, después pegaba al niño y terminaba tirándolo por la ventana. Llegaba un policía para arreglar el entuerto y Punch acababa pegando al policía. O sea, historias pues completamente anárquicas, y este humor vale, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué pasaría si hoy día se pasease por nuestras ferias un personaje como, o sea, en un colegio, ¿no? O sea, ¿os imagináis en un colegio un espectáculo de marionetas bueno, sería completamente imposible. Y para llegar al momento, yo creo que me dices que a tu audiencia es natural, que os guste y os interesa la historia. Cuando se trata un tema como el del humor británico, como el del humor en general, pues es interesante saber de dónde procede. O sea, el humor inglés no empezó con Un hombre en casa, no empezó con los Monty Python. Por favor, no es desde luego mi misión. Yo ojalá pudiera llegar a ello. A otros investigadores tocará profundizar, porque el tema desde luego es apasionante. Desde luego cuando se afronta un libro como este, claro, la investigación te lleva a veces a lugares sorprendentes y cosas, bueno, anécdotas que han ido surgiendo y que unas conocía y otras no, pero no sé, cosas, fíjate, a mí me ha sobrecogido el hecho. Esto lo cuenta y lo transcribo tal cual de una biografía de Charles Chaplin, en la que habla del importante número de comediantes ingleses, actores de la época dorada del music hall, del vodevil, que terminaron suicidándose, pero suicidándose no porque hubiesen caído en el olvido, ni mucho menos, sino que muchos actores que se encontraban en la cumbre de su éxito, simplemente porque tenían una mala tarde o porque el público no les había correspondido, pues se suicidaban, y además no sé, algunos de manera horrorosa. Esto, a ver, es una anécdota trágica, pero creo que da que pensar, ¿no? ¿Por qué? Cómicos brillantes, gente que se supone que se dedican a alegrar la vida de los demás, pues pueden llegar a estos extremos. Y sobre casos como el de Gene Wilder, bueno, fíjate, es curioso que mencionando de nuevo al más americano de los humoristas ingleses, que es Terry Gilliam, él decía que el cineasta norteamericano que más
se parecía, que más se aproximaba al concepto que se tenía de humor inglés, era precisamente Mel Brooks. Fíjate, aunque esto lo decía por un episodio que aparece en una película de Mel Brooks dedicado también a la Inquisición. Pero el humor de Mel Brooks, que a veces tiene mucho que ver con el slapstick y con un humor mucho más primitivo, Mel Brooks también admiraba a Chaplin y a los grandes del cine mudo, pues encuentra, digamos, ese vínculo de unión con el humor británico. Bueno, Jorge San Román, se nos acaba el tiempo, nos ha encantado tu libro, con permiso de la Reina de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerte de nuevo, Víctor, pues la atención que tienes siempre con todos los libros que publica Diablo, y siempre que bueno, especialmente cuando yo saco alguno nuevo, eres el primero rápidamente en querer que charlemos como lo hemos hecho esta tarde, y para mí es un verdadero placer porque... Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.